Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. En una jornada cargada de expectativa, emoción y fe, el cielo de Roma se despejó como si la historia misma le hiciera un guiño a la eternidad. Desde la chimenea de la Capilla Sixtina, una nube de humo blanco se alzó poco antes del atardecer, cortando el suspiro colectivo de miles de fieles congregados en la plaza de San Pedro. El cónclave había hablado, el mundo tiene un nuevo pastor, el Papa León XIV. Los acordes solemnes de las campanas del Vaticano repicaron con fuerza, anunciando la buena nueva mientras los guardias suizos se alineaban con impecable marcialidad. Desde el icónico balcón de la Plaza de San Pedro bajó el telón carmesí. El cardenal protodiácono pronunció las ya legendarias palabras: Habemus Papam. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Pocos minutos después, el nuevo pontífice apareció ante una multitud enmudecida de emoción. Con una sonrisa serena y un gesto humilde, bendijo por primera vez Urbi et Orbi, rompiendo con su presencia el largo silencio que sigue al humo blanco. Esta es la pace de Cristo risorto. Esta es la paz de Cristo resucitado. Una paz desarmada y una paz desarmante. Y también perseverante. Que proviene de Dios. Que Dios que nos ama a todos. Incondicionalmente. Y se me permiten también una palabra, un saludo. En español. ¡Qué lindo! Y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle, a todos ustedes, hermanos y hermanas, de Roma, de Italia, y de todo el mundo, queremos ser una iglesia sinodal, una iglesia que camina, una iglesia que busca siempre la paz, que busca siempre la caridad, que siempre busca estar cerca de quienes sufren. Entre banderas agitadas, lágrimas contenidas y rezos espontáneos en decenas de idiomas, la Plaza de San Pedro se transformó en un mosaico humano de esperanza. Muchos no pudieron contener la emoción. Detrás de las puertas cerradas del cónclave fueron necesarias 4 rondas de votación para alcanzar el consenso, un reflejo de la complejidad y diversidad de la iglesia contemporánea. No obstante, la decisión ha sido tomada y con ella comienza una nueva página en la historia del Vaticano.
annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Hoy es viernes 9 de mayo, ya tenemos papa. Tengo a 4 especialistas para hablar de la llegada de un nuevo Santo Padre. Aquí está conmigo el historiador y experto en temas religiosos, don Nahum Valladares. Don Nahum, buenos días. Muy buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. También el padre Johnny Murillo, párroco de la parroquia San José de la Montaña del histórico barrio Buenos Aires, en el centro de la capital de todos nosotros los hondureños. Padre Murillo. Buenos días a todos, buenos días Raúl. Es una alegría compartir también con ustedes esta noticia de mucha alegría para la Iglesia Universal y desde luego para el mundo entero, tener al sucesor del apóstol Pedro. Y qué mejor, alguien conocido también para nuestro país. Bien, el padre Gustavo Fuentes, canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, está también con nosotros. Padre, buenos días. Hola, buenas. No escucho. Hola, buenas. Padre, buenos días. Padre Gustavo Fuentes, canciller de Arquidiócesis de San Pedro Sula. Muy buenos días, saludos, bendiciones. Qué alegría estar con ustedes. Saludo para todos los televidentes, que el Señor les acompañe y es una alegría estar compartiendo con ustedes. Gracias. También el padre Carlos Rubio, vicerrector del Seminario Mayor, está con nosotros esta mañana. Padre Rubio, buen día. Un gusto, licenciado Raúl, y a toda la teleaudiencia de Canal 11 y de este hermoso programa, La Entrevista. Un abrazo a todos y muchas bendiciones en este día que Dios nos regala para compartir experiencias en torno a lo que estamos viviendo como país y como iglesia. Me da alegría verlo, Padre Rubio. Su primer comentario del nuevo Santo Padre. Bien, primero es un gozo inmenso al recibir ayer la noticia de la elección de nuestro Papa León XIV. Eso primero, alegría, gozo, y hemos recibido esta bella noticia, verá, con mucha esperanza de que el Papa León XIV continúe, como lo es de todos los papas, la misión del antecesor del Papa Francisco, y nos siga guiando y nos siga confirmando en la fe, porque esa es la misión, y anunciando el Evangelio de Jesucristo a los cristianos católicos y a todo hombre y mujer de buena voluntad en el mundo. Buena noticia para nosotros porque es un papa también cercano, conoce Honduras, conoce la realidad de América Latina porque ha sido misionero en el Perú y ha tenido también importantes responsabilidades a nivel de la iglesia y eso le hace conocedor de la realidad de la iglesia y también del mundo, porque al ser superior de los agustinos, pues viajó por todo el mundo donde hay hermanos agustinos y eso también les da una visión de la realidad del mundo. Y también a nivel eclesial, pues es un hombre cercano por lo que los testimonios que hemos escuchado y conoce muy bien, y lo que él dijo ayer en las palabras en español nos llenó de mucha esperanza, de verdad. Sí, Padre Gustavo Fuentes, ¿qué criterio tiene a la llegada del nuevo Santo Padre? Bueno, para empezar, pues es una gracia de Dios tener el Papa León XIV. Estamos en la semana vocacional para la iglesia, estamos orando por las vocaciones.
el jueves sacerdotal, la Iglesia, el Espíritu Santo, pues nos regala al Papa León XIV, un hombre pues lleno de esperanza, se ve en su rostro, en su mensaje, en su primer mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, se le nota el carisma, el deseo de servir. Ha sido impresionante pues que ayer ya a mediodía para nosotros tengamos la gran noticia de tener el Papa León XIV. Entonces decía yo, en el marco de oración por las vocaciones, el jueves sacerdotal se nos regala al Papa, el domingo tenemos el Día del Buen Pastor, entonces es una gracia de Dios y ver un hombre carismático que como decía el padre Carlos Rubio, ha visitado Honduras, específicamente esta parte de la zona norte, estuvo en Cofradía Cortés. Ayer estábamos nosotros en reunión de Consejo Presbiteral y en eso pues sale el humo blanco, la emoción, y yo pues pertenezco a este grupo de del Consejo Presbiteral. Les digo a los hermanos, hay un momento, tenemos Papa y la emoción y la alegría y el gozo del Señor, porque esperamos que un papa santo, un papa bueno, un papa que lleve la iglesia, que rija, que gobierna con sabiduría y con la gracia del Espíritu Santo. Todos a la expectativa a ver qué papa, qué cardenal era el que salía, y sale el cardenal Robert, y luego que toma el nombre de León. Pues León XIII fue un gran papa, un papa que trabajó por la parte social, por los medios de comunicación, con las encíclicas, y entonces hacer enlazar el nombre de León que ha tomado y los otros papas León, pues es interesante ver que el Papa pues nos va a ayudar a seguir adelante y a vivir en esta iglesia de Jesucristo. Pues felices estamos porque además conoce nuestra tierra, conoce de nuestra cultura, conoce cómo somos como iglesia, y es interesante que el Papa pues en su primer mensaje haya hablado en español. Eso es interesante. La verdad que cuando escuchábamos el discurso del Papa, el primer mensaje del Papa, detenerse y decir, permítanme también hablarles en español, uno se llena de la alegría, de la felicidad, porque dice, este Papa es cercano. Y ayer también viendo todas las entrevistas, escuchaba yo una entrevista del hermano del Papa, y decía, el Papa es muy cercano, el Papa tiene don de gente, y eso es interesante. Entonces, creo que la gracia de Dios y el Espíritu Santo sigue fluyendo, y una vez confirmamos, esta es la iglesia de Jesucristo. En la iglesia católica subsiste la iglesia de Jesucristo por la unicidad, la apostolicidad, la santidad, y eso es lo que esperamos, la cercanía con el pueblo santo de Dios. Sí, Padre Johnny Murillo. Hay algo que es hermoso también, Raúl, hermanos sacerdotes y todos los televidentes, y es justamente que nadie se imaginaba que él sería uno de los que saldría al balcón ya elegido como sucesor de Pedro. Y el hecho, como bien decía el Padre, que tuviese la oportunidad y darse ese tiempo para hablar en español y hablar específicamente a una diócesis concreta, es el reflejo de una persona muy agradecida con la cultura que lo acogió, con la cultura que lo vio crecer espiritualmente, sacerdotalmente, episcopalmente. Entonces, un hombre que también desde ya podemos decir, tenemos un Santo Padre cercano, pero también agradecido. Y creo que ese va a ser un elemento esencial en su pontificado. Y una pregunta que va a ser curiosa poder hacerle a él también, así como se le hizo a Francisco en su momento. ¿Qué le motivó a él personalmente elegir el nombre de León? Porque, como bien decían, está el caso del Papa León XIII, pero también hay otra relación. El Papa Francisco influyó muchísimo en él, fue quien lo nombró obispo, fue quien lo hizo cardenal, y esa relación, pensemos por un momento en San Francisco de Asís. Había un hermano de comunidad de San Francisco que se llamaba también León.
Entonces podría ser también otra interpretación al decir que pudo haber elegido el nombre León por esa cercanía que tuvo también con Francisco, como León la tuvo con San Francisco de Asís. Entonces hay muchísimas interpretaciones y yo creo que, bueno, y espero, ¿no?, que el pontificado del Papa León XIV será un pontificado fructífero y que va a permitir construir puentes. Y esto es otro factor interesante. Pensemos por un momento, estamos en un tiempo donde se pretenden colocar barreras y que sea un estadounidense también, nacionalizado, naturalizado de Perú, que tiene padres de descendencia española. Entonces hay un impacto muy grande, como que el Espíritu Santo, al suscitar en los señores cardenales la elección de León XIV, también nos está dando a entrever que el sucesor de Pedro también es un puente, no un constructor de barreras. Don Nahum, ¿se esperaba que el nuevo Papa fuera electo en el segundo día del cónclave? Bueno, esto, Raúl, hay que hacer varias consideraciones, porque no hay un tiempo limitado para la elección de un Papa. Puede ser en un día, puede ser en 2 días. Por ejemplo, el Papa Carlos Bolgiva, fue electo en 2 días. No pasó lo mismo con Benedicto XVI, que en el primer día del cónclave, ese día fue electo Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. La verdad es que no hay tiempo para eso, pueden ser 2 o 3 días. Lo que pasa es que también este ha sido un tapaboca para aquellos que han creído que la religión católica estaba dividida. Porque eso es lo que se decía en los medios de comunicación en Italia y también aquí en Honduras. Muchos analistas y periodistas decían, la iglesia está dividida. La iglesia católica no está dividida. La división de la iglesia católica se produjo allá por el 2015 con Martín Lutero, cuando salieron los protestantes, cuando empezaron las grandes reformas y se crearon otras iglesias paralelas al catolicismo. Pero la iglesia católica siempre se ha mantenido unida. Hay diferencias y las diferencias se producen por la mística de cada una de las congregaciones a las que pertenecen los cardenales. Los cardenales, por ejemplo, el nuevo Papa, el León XIV, es de la congregación de los agustinos. Pero ¿qué pasaba con el Padre Francisco? Era de los jesuitas. Han habido también cardenales, papas de otras congregaciones. Pero la verdad es que la iglesia siempre se ha mantenido unida. Los preceptos, los cánones de la iglesia se han mantenido así. Las diferencias se marcan en la forma en que el Papa puede conducir a la iglesia católica. Para el caso, el Papa Francisco le dio un sello de humildad a la iglesia. Y lo vimos en todas sus actuaciones. Él se salió de los aposentos pontificios en el Palacio Apostólico del Vaticano para irse a vivir a Santa Marta, una edificación que se hizo como un hotel, como una residencia, y se fue ahí para tener más contacto con la gente. El Papa Francisco dio muestra de esa humildad, de esa forma de que la iglesia se mantuviera dentro de un plano totalmente y estrictamente relacionado con todas las clases, especialmente con los pobres, ¿entenderle? Y eso era por su formación en la congregación de los jesuitas. O sea que esa era su formación. Yo creo que también aquí el Papa León XIV, podemos decir que ha tenido dentro de lo que él seleccionó como su nombre, porque cada cardenal que es electo en el colegio cardenalicio, no es que los cardenales le van a decir, póngase este nombre, no, él adopta un nombre. Y el de León XIII para él significaba mucho, porque León XIII se significó como un papa que se mantuvo con una relación con aquella gente que estaba desprotegida. Por ejemplo, su famosa encíclica Rerum Novarum, ¿qué pasaba? Estaba dirigida a que se le diera protección a los obreros, a los que trabajaban, y a llevar el mensaje de Cristo a esa población que se mantenía aislada totalmente de la iglesia. Encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Y León XIII tuvo otra significación. A él le tocó hacer el cambio de los siglos. O sea, él salió
del primero al segundo milenio. Él fue papa al final de los años 1800 hasta 1903. Entonces, para él, el nombre de León significaba mucho y por eso lo adoptó. Yo creo que vamos a tener un buen papa, por varias cosas. Yo catalogo que este es un papa universal. Miren, su ascendencia es francesa y española. Su lugar de nacimiento, Chicago, en Illinois. Su formación diocesana en Chiclayo, Perú. Adopta la nacionalidad, lo toman los peruanos para darle la nacionalidad peruana. Entonces tenemos a un hombre en la Iglesia Católica con una significación muy especial, una formación universal. Y eso es indiscutiblemente para la Iglesia de hoy algo muy significativo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy crudo en la humanidad. Hay conflictos armados, lo que está pasando con la Rusia y Ucrania, lo que pasa con Israel y las fuerzas terroristas del lado de Palestina, lo que está pasando ahora entre India y Pakistán. O sea que el mundo está revuelto y en este mundo revuelto se necesita el mensaje de la pacificación y eso solo lo puede hacer un misionero, como lo es ahora el Papa León XIV. ¿Decía usted de alguna relación con el Papa Francisco este nombre? A mi parecer también, adaptando lo que ya decía don Nahum, es importante ver que había un vínculo muy cercano, o sea, inclusive el Papa Francisco es quien lo elige como el prefecto para los obispos, es decir, el Papa actualmente, León XIV, fue el encargado también de llevar y de aconsejar al Papa Francisco en la elección de todos los obispos del mundo. Es decir, que todas las diócesis del mundo que tuvieron la oportunidad de escuchar el consejo del Papa Francisco, pero también del cardenal en su momento Robert Francis, era esencial. Por tanto, estas elecciones o designaciones de obispos en el mundo tenían que pasar primero por el cardenal Prevost. Y esto influyó mucho también, creo yo, en el colegio cardenalicio, porque era un hombre que conocía y que iba de alguna manera estableciendo lo que se iba a tener en el futuro en toda la Iglesia universal. Pensemos en nuestro país, los obispos más recientes, de alguna manera, han tenido también acercamientos con él en los cursos para los obispos nuevos. Por decir algo, un caso concreto, pensemos en Monseñor Henry Ruiz de la diócesis de Trujillo, un hombre de un pensamiento social muy marcado y de esa defensa por la vida, esa defensa de los derechos humanos, y él participó también en este recién curso para nuevos obispos. Entonces vemos a un hombre que también iba estableciendo o aconsejando al Papa Francisco sobre qué tipo de obispo le convenía a un determinado país, a una determinada diócesis. Entonces vemos una cercanía también muy marcada con el Papa Francisco. Entonces vemos a alguien que le va a dar seguramente continuidad a lo que el Papa Francisco había venido dándole a la Iglesia. Padre Carlos Rubio. Sí, creo que todo es diosidencia, ¿verdad? En lo que ocurre en esta elección. Como dice, contra todos los pronósticos, el Papa pues, nos ha sorprendido con su presentación al mundo y vemos que es una acción del Espíritu Santo, la elección del Papa. No se mencionaba, ¿verdad? Casi para nada de que él fuera el sucesor Pedro, el que iba a continuar la misión del Papa Francisco. Su cercanía con el Papa, no hay duda que por las responsabilidades que le había confiado, pues era una persona cercana. Ya su eminencia lo decía en una entrevista, de que todos los sábados recibía al cardenal Robert Prevost, porque él está encargado de la elección de los obispos en el mundo. Y también es presidente de la Comisión de América Latina. Entonces, él tiene mucho conocimiento
en toda esta realidad del mundo y de América Latina. Y el nombre, pues sí, nos sorprendió, ya días no teníamos un Papa León, porque fue del siglo XIX al inicio del siglo XX, el último que se llamó León XIII. Pero todo eso inspira y vamos a escucharlo en el seguro que él nos dirá por qué ha elegido este nombre de llamarse así y no se puso Francisco II, por ejemplo. Cada uno tiene un norte, ¿no? En su pontificado, claro que es Cristo, el Evangelio, pero como decía don Nahum, la mística que le imprime cada uno, su dinamismo, su manera de ser, pues también marca el pontificado. Y, y él nos dio a entender eso de saltarse el protocolo y hablar en español, pues es un afecto grande de un buen pastor para su gente, que estaba pues dándoles un mensaje desde ya de que no les ha olvidado, a pesar de estar en la curia romana, en una gran responsabilidad, y ahora como papa. Eso nos dice mucho, ¿verdad?, del corazón de buen pastor. No olvidar sus raíces donde aprendió a ser pastor, en este rebaño, en el Perú, y que lleva a su gente en el corazón. Y creo que esa es una característica, una cualidad del buen pastor. Un corazón, ¿verdad?, agradecido, un corazón abierto a las necesidades de los demás y un corazón generoso, para levantar y curar a la oveja herida. De todo esto nos da un mensaje de mucha esperanza, de cercanía, y que tenemos, ¿verdad?, que va a continuar ese legado de los papas anteriores, que cada uno, ¿verdad?, tiene su particularidad por su personalidad y su manera de ser, pero que la misión es la misma, ¿verdad? Gobernar, ¿verdad?, regir, santificar al pueblo de Dios, y eso, y también ser maestro en la fe, y eso es el Papa. Entonces, esa misión es de todos y de todos los papas, y vemos ya con claridad de que él está con esa misión. Y sobre todo también que mencionó 2 veces al Papa Francisco, agradeciendo su pontificado, su cercanía, y sus últimas palabras las trajo a la memoria de la bendición Urbi et Orbi que dio el Papa, la última bendición que recibimos. Todo eso enlaza con un corazón, ¿verdad?, humilde, y un corazón lleno de misericordia, porque no hay que olvidar lo que los otros han hecho antes, y que esta misión, y la misión es continuar la misión de Cristo, y lo que ya los antecesores han realizado, continuarlo. Padre Gustavo Fuentes. La verdad que es una gracia de Dios, y siempre he dicho que el Espíritu de Dios sopla, ¿verdad?, y está con nosotros. La elección del Papa ha sido gracia de Dios. Como decían los hermanos, fue el prefecto del dicasterio para los obispos. En algún momento estuve por allí en clases en la Rota Romana, y recuerdo haber estado en el dicasterio, ¿verdad?, para los obispos, y decíamos que entonces allí, ¿qué es el dicasterio? El dicasterio para los obispos es donde se lleva la elección, y todos los obispos, para todos los obispos del mundo. O sea que en algún momento, como un chiste, decíamos, aquí es donde se fabrican los obispos. De tal manera que el Papa León ha trabajado en este dicasterio, conoce el mundo, conoce los obispos, como decía el padre, y es interesante porque tenía esa cercanía con el Papa Francisco. Luego el Papa estaba también a cargo como presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Eso nos llena a nosotros de gozo y de esperanza, porque al estar al frente de una comisión para América Latina, eso significa que conoce este continente, y al trabajar en el Perú, porque él nació en Chicago, trabajó en el Perú, es agustino, y entonces conoce toda esta también territorio, y es un papa que se le nota la cercanía a la gente, porque en su primer mensaje decía
debemos caminar juntos. Recordemos que estamos en el sínodo, en comunión, participación y misión, y él hacía referencia también a los verbos del sínodo. Entonces es interesante ver que conoce, que sabe cómo va la iglesia. Además hablaba de construir puentes, esos puentes de paz, esos puentes de amor, ese puente de misericordia. Seguramente, y estamos claros de que su nombre no sonaba, porque teníamos de repente en mente, o todos decíamos, este suena más, este suena menos, pero no recuerdo que dijésemos que el cardenal Robert sonaba. Pero cuando ya sale el nombre, nos quedamos a la expectativa, empezamos a ver, es Agustino, y pues como Agustino vive la misión, o sea que los misioneros, los agustinos, aquí en nuestra arquidiócesis de San Pedro Sula, tenemos presencia de hermanos agustinos. Hay una parroquia que ellos la llevan, de hecho es cofradía, la zona del Merendón. Entonces el Papa estuvo ahí cuando era obispo, cuando era provincial, cuando era general de la orden, y estuvo por ahí, y se ve que tiene esa cercanía con la gente, su rostro, su mensaje inspira paz. Entonces nos llenamos de esa felicidad, ¿no? De que vamos a tener un Papa lleno de la gracia, de la paz y lleno de la misericordia de Dios. Y sobre todo para continuar con esta iglesia católica donde subsiste la iglesia de Jesucristo. El Papa nos muestra esa cercanía, ese saludo, y se nota, ¿no? El deseo de servir que tiene. Su rostro, pues se veía que estaba feliz y que lloraba también dando su mensaje y diciendo, vamos a caminar juntos, vamos a construir puentes de unidad, de amor, de paz, y expresarse también para el Perú diciendo, mi querida diócesis de Perú, donde él estuvo como pastor. Entonces vemos que el Papa León sí tiene un corazón de pastor. En nuestra parroquia, en nuestra iglesia, en Honduras, todos estábamos también orando por un Papa con el corazón de pastor. Y eso era lo que pedíamos a Jesús, pues, que nos diera un Papa con un corazón de pastor. Esta es la impresión que tenemos y sabemos que el Papa va a ser ese pastor con el corazón, con olor a oveja y esa cercanía. Así que estamos felices. Yo creo que es un Papa joven, ¿verdad? 69 años, tiene 69 años. Además es impresionante porque a pocos años de haber sido elegido cardenal en el 2023, y bueno, es un Papa que tiene mucho que darnos, que tenemos esperanza, ¿no? Tenemos esperanza en él, y sabemos que como iglesia pues vamos a caminar de la mano con el Papa, porque lo ha expresado él, que hay que caminar juntos, hay que caminar en comunión. Un Papa joven, 69 años tiene el Papa, un Papa religioso. Es interesante ver que después de 2 papas diocesanos hemos tenido 2 papas religiosos, porque el Papa Juan Pablo II, con su don de gente, con su cercanía, el Papa Benedicto, con su magisterio, ¿verdad? Y luego el Papa Francisco, jesuita, religioso jesuita, nos mostró toda esa humildad, esa cercanía, y ahora el Papa León, siendo agustino, pues tiene esa cercanía también desde la misión, desde el encuentro con la gente. Así que esta elección nos da esperanza y nos damos cuenta que el Espíritu va soplando por donde Él quiere, y que la Iglesia Católica subsiste aquí, que vive para siempre, Jesucristo en nosotros, porque todos pensábamos que en un Papa de este país, de otro, y de repente sale el Papa León, que es una gracia de Dios para con nosotros. Así que una vez más nos damos cuenta que en esta Iglesia Católica subsiste la Iglesia de Jesucristo, que aquí tenemos apostolicidad, que aquí tenemos pues esta gracia de Dios de unicidad. Somos una iglesia universal, estamos unidos, no estamos divididos,
y eso es lo que nos caracteriza: universalidad, unicidad. Somos la Iglesia de Cristo. Iglesia católica significa Iglesia universal. Entonces, aquí una vez más, el Espíritu Santo nos demuestra que esta es la iglesia donde subsiste la Iglesia de Jesucristo, por esa unidad, por esa apostolicidad. Y bueno, como ya decíamos, la misión del Papa, ¿no? También santificar al pueblo, santificar a cada uno de nosotros. Así que para mí ha sido una felicidad. En mi parroquia ayer también celebrábamos por la tarde, en la Catedral Metropolitana también se celebraba la misa en acción de gracias, y esperamos, confiamos y estamos ya, reconocemos que el Papa pues tiene ese don de gente, esa cercanía, esa humildad, y esto es buenísimo para nuestra iglesia. Don Raúl, la diferencia entre los jesuitas y los agustinos: el Papa Francisco jesuita, León XIV agustino. Bueno, no son diferencias, Raúl. La verdad es que son las místicas que los fundadores de estas agrupaciones católicas empezaron a tener desde cuestión ya secular. Por ejemplo, Francisco de Asís, que crea la orden franciscana. La orden franciscana, Asís, lo que hace es tener una política católica que fuera dirigida especialmente a atender a los pobres, a los necesitados, a tender la mano, a dar actos de solidaridad con el que lo necesita. Eso es un espíritu cristiano, y eso en el catolicismo iba representando la formación de estas órdenes. Lo podemos ver con Pedro de Nolasco, con los mercedarios, con la orden de los mercedarios. Podemos tener con San Ignacio de Loyola, con los jesuitas. Pues nos encontramos también con, bueno, el mismo Agustín. Agustín fue un converso que llegó precisamente a formar dentro del catolicismo una organización que pudiera llevar el mensaje de la misericordia de Jesús. Y miren lo que son las cosas en el mensaje que proclamó el Papa León XIV, cuando dice que tenemos que caminar juntos. Ese caminar juntos lo empleó Agustín cuando formó precisamente su congregación, pues los agustinos. Dice: caminemos juntos para proclamar la palabra de Dios. Eso hoy lo repitió ayer precisamente en su mensaje desde el balcón el Papa León XIV. Nosotros somos muy observadores de lo que ha pasado dentro del catolicismo después de Juan XXIII a esta parte, porque la verdad es que antes de Juan XXIII, cuando estaba el pontificado de Pacelli, o sea, del Papa Pío XII, pudimos ver que con lo que llegaba eran las noticias nada más, pero no teníamos imágenes, no sabía lo que había pasado, lo que trascendía desde el Vaticano con la elección de un Papa. Sí, ya lo tuvimos con Juan XXIII. Y ayer observábamos algo que es bien significativo también. Cuando sale al balcón a saludar el Papa León XIV, lo vemos con la vestimenta blanca, que es clásica del pontificio, pero además él no dejó allá atrás la media capa de cardenal, salió con la media capa roja. O sea que él mantiene su condición como que es un obispo todavía. Eso es bien significativo. Cuando nosotros vemos la salida de los papas desde Juan XXIII, pasando por Pablo VI, por Juan Pablo I, por Juan Pablo II, por el Papa Francisco, por todos ellos, nos vemos que cuando salen al balcón, su vestimenta es totalmente blanca. Eso cambió con el Papa León XIV. Cuando sale, vestimenta blanca, pero la media capa de color rojo, que es la capa púrpura de los cardenales, y además de ello, nada más el solideo blanco del sumo pontífice romano. Eso nos da y nos demuestra que tenemos que caminar juntos, que no tenemos que dejar en el pasado lo pasado, volverlo al presente para proyectarlo hacia el futuro. Yo creo que vamos a tener un excelente Papa y que va a seguir la escuela que nos dejó en la humildad, en el peregrinaje, en el jubileo Francisco. Sí, Robert Prevost es teólogo, sabe matemáticas, tiene maestría. ¿Cómo influye eso en la conducción que un Papa le dé a la Iglesia Católica?
Influye mucho porque de alguna manera nos está dando a entrever que no es un papa ajeno a la realidad que vive el mundo. Incluso yo creo que esa frase que él utiliza citando a San Agustín, cuando ayer sale, él les dice a los que estaban presentes ese lema, ¿no? De alguna manera, les decía: para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano. Una frase de San Agustín de Hipona que impresionó muchísimo allá en aquel momento que él fue elegido. Y ese es otro factor. Cuando San Agustín es elegido obispo de Hipona, fue por aclamación, no era por elección. Y es curioso porque también tenía poco tiempo de haber sido bautizado, porque Agustín se había encargado de algún modo de andar buscando la verdad y andaba en el mundo. Y yo creo que eso es una enseñanza también que nos está dejando el Papa León XIV al tomar esas frases o esas palabras de San Agustín, que él está también consciente de la realidad que vive el mundo. Pensemos por un instante, cuando San Agustín andaba buscando la verdad, se acerca a San Ambrosio de Milán. Y con Ambrosio, en ese diálogo, llega y lo escucha, y que predicaba muy bien San Ambrosio de Milán. Y le dice Agustín a Ambrosio: ando buscando la verdad, ¿dónde está? Y le respondió hermosamente Ambrosio de Milán: no busques la verdad te va a encontrar a ti. Y es allí donde vemos cómo él se convierte, y después en su autobiografía, en las confesiones, él decía bellamente: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, estabas dentro de mí. Entonces hay algo también que impresiona en el Papa León XIV, y es esa espiritualidad de San Agustín. Por eso yo recuerdo el lema, ¿no?, que él tiene en su escudo episcopal, cosa que no es tan común. Desde Francisco se adoptó, y él tenía tiene como ese lema, ¿no? In illo uno unum, que quiere decir: en aquel uno somos uno. Entonces, algo hermoso verdaderamente, porque al estudiar matemática, al estar inserto en esta realidad del mundo, no quiere decir que está distante de él, sino que se sumerge en la realidad que está viviendo nuestras naciones y desde luego que vive la sociedad. Y aquí viene un factor interesante. Ha sido, ¿no?, un cardenal también muy cercano a la tecnología, muy cercano a las redes sociales. Incluso ayer muchas de las imágenes que estaban siendo públicas del cardenal Prevost son fotografías que él mismo había subido a las redes sociales. Entonces, y si vamos atrás, el Papa León XIII fue el primer papa del cual tenemos imágenes en video. Entonces vemos también una relación, si queremos de algún modo, de un papa que va a tener como un desafío la evangelización en este mundo digital tan marcado y tan necesario, en especial para nuestros jóvenes en el mundo entero. Padre Carlos Rubio, las primeras palabras del Santo Padre, ¿cómo las analizó? Excelente saludo. Bueno, es el saludo cristiano, de la paz esté con ustedes. Es el saludo que dio Cristo a los apóstoles después de su resurrección. Y eso nos dice mucho, ¿verdad? Es un papa que va a trabajar por la paz, una paz que lamentablemente se ve amenazada por los diferentes conflictos del mundo, y por eso este saludo de Jesús quiero que llegue a todos los corazones. Y habló de la paz, ¿verdad?, como venida de Cristo, y que esa es la paz que Él quiere que reine en el mundo. Ya los cardenales antes del cónclave habían dado un mensaje de paz y llamando a la paz al mundo. Sabemos los conflictos que hay actualmente, y no hay duda que la voz del Papa siempre es escuchada en el mundo, aunque no todos los líderes prestan la atención debida, pero es un deber, es un llamado, porque la Iglesia es promotora de la paz, lo dijo, es constructora de paz y es puente de reconciliación entre los pueblos y aquellas culturas donde hay conflictos. Va a ser un mensajero de paz, como lo ha sido
Juan Pablo II, Benedicto, el Papa Francisco. Recuerdo el Papa Francisco, todos los domingos en el Ángelus siempre hacía mención del llamado a la paz y recordaba a estos países que están sufriendo las consecuencias de la guerra, como Ucrania, Gaza, Israel, todos estos conflictos. Ese saludo nos dice muchísimo, ¿verdad? Que es una urgencia la construcción de la paz, lograr la paz en el mundo, porque los conflictos solo dejan dolor y violencia. Y saber de que esta paz viene de Cristo, que no es una obra humana solamente, que tenemos que dejar que primero cada uno lograr la paz en el corazón para poder tener paz y que esa paz se extienda a los demás. Entonces, ahí está un mensaje claro del llamado a la paz para todos los países que están en conflicto y para todos los hombres, porque si no tenemos paz, no tenemos alegría, sin paz no hay justicia y sin justicia no hay paz. Sí, bien. Padre Gustavo Fuentes, también quería decirle a qué se refiere el Papa al decir que el mal no prevalecerá. Bueno, esta palabra del Papa a mí me recuerda aquellas palabras de Jesucristo. Tú eres Pedro, tú eres Petrus, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del mal no podrán contra ella. O sea, es interesante pensar cómo el Papa en sus palabras empieza diciendo, bueno, aquí el mal no puede entrar porque tenemos que estar unidos. Es interesante cómo en su mensaje él empieza diciendo, soy un hijo de Agustino, soy Agustino, pero con ustedes, por este sentido, con ustedes dice, soy obispo. Con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo. Es decir, esas palabras hacen referencia a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Cristo. Él está para dirigir esta barca, ¿verdad? Como Pedro, tú eres Pedro, las fuerzas del mal no van a poder contra ti. Pues hay tanto rumor, como se decía al inicio, la gente piensa que está dividida la iglesia católica y no es así. Estamos unidos en Cristo, caminamos en Cristo. Por eso el Papa también deja claro en su mensaje, tenemos que buscar, dice el Papa, tenemos que buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes de diálogo, siempre dispuesta y abierta a recibir como esta plaza con los brazos abiertos a todos los que tienen necesidad de nuestra caridad, de nuestra presencia, de nuestro diálogo y de nuestro amor. Entonces, aquí, queridos hermanos, el Papa está dejando claro pues que nadie, ni el mal puede entrar en nuestra iglesia porque tenemos que estar unidos a Jesucristo. Entonces, esas palabras a mí me llevan a pensar en este texto bellísimo de la palabra de Dios. Esta es mi iglesia, tú eres Pedro, dirígela y las fuerzas del mal no te van a dañar. Tú seguirás siempre anunciando la verdad, anunciando el amor, anunciando la unidad. Y eso es una belleza porque, imagínense, el Papa, sabiendo la situación en que está viviendo el mundo, situaciones de guerra, situaciones difíciles, problemas, queriendo construir muros entre unos y otros, el Papa, para hacer referencia a esas palabras, el mal no va a entrar en nosotros, está diciendo desde su primer mensaje, construyamos, caminemos juntos y construyamos puentes de paz, de amor, de caridad, de diálogo y de ese amor de Jesucristo. Así que esas palabras a mí me fortalecen y creo que a la iglesia entera nos llena de paz, nos llena de felicidad y sobre todo nos llena de fe al reconocer que tenemos un Papa que hace referencia a esta unidad, a esta presencia del amor y del diálogo entre nosotros. Bien,
Continuamos. Voy a leer algunas cosas que me escribe la gente. León XIV, a diferencia de Francisco, apareció por primera vez con toda la vestimenta y no como Jorge Mario Bergoglio. ¿Es un mensaje subliminal este? No, más que un mensaje subliminal, yo siento que es no perder que la iglesia tiene tres fuentes. Pensemos en las tres fuentes: Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición. Entonces no es que está de alguna manera contradiciendo lo del Papa Francisco, está recordando que es un Papa para todos. Incluso en la Eucaristía que él presidió esta mañana de Honduras, tarde de Roma, pro Ecclesia, fue algo interesantísimo, porque los cantos fueron y las oraciones en latín, lengua original y oficial de la iglesia. Las dos lecturas fueron en otros idiomas, en este caso en español e inglés. El salmo en italiano, luego sus primeras palabras para dirigirse a todos los cardenales presentes fueron en inglés, su homilía en italiano. Entonces vemos ese sentido de universalidad, como bien decía el padre Gustavo, es abrazar todas las culturas y todas las realidades, y el hecho que lo veamos con todas sus insignias pontificias nos está dejando entrever que no es un papa que viene a contradecir la tradición, que no viene a olvidar el magisterio, que viene más bien a unificar, porque esa es su intención. Lo hemos visto en cierta manera lo hemos visto en el momento que él da su discurso. Y otra cosa, les decía hoy a los cardenales en la homilía: ustedes me han elegido para cargar esta cruz, porque cualquiera puede pensar que el ser elegido sucesor de Pedro es un privilegio, es un honor. Claro, es un honor desde luego, pero mucho más es una responsabilidad. Y como usted citaba, ¿no?, ese ser fiel administrador. Y un buen administrador no se descuida de lo pasado, más bien lo trata de revitalizar. Y hacía justamente esa invitación el Papa León, de vivir la fe en un contexto, en un mundo donde se prefiere el éxito, donde se prefiere el dinero, donde se prefiere el poder y donde se prefiere la tecnología. Entonces, es un papa que no viene a contradecir la tradición, que más bien viene a darle ese valor que ésta tiene. Por eso creo yo que viene a unir, porque pensemos, cuando el Papa Francisco sale solamente con su sotana, los que tienen un pensamiento, entre comillas, conservador y tradicional, dijeron: no, este vino a quitarnos todo lo que se había mantenido por siglos. Y vemos al Papa León asumirla, pero también adoptar todo lo demás de la iglesia. Entonces vemos a alguien que no viene a contradecir, sino más bien viene a unir los pensamientos, a unir las naciones, a unir estas realidades que pudieron haber causado algún tipo de susceptibilidad en el gobierno pastoral del Papa Francisco. Sí, Raúl, los cambios se van dando de acuerdo a los tiempos. Si nosotros tomamos algunas de las cosas que hemos observado desde que llegó el Papa Juan XXIII al solio pontificio, podemos ver que hay cosas que han cambiado tremendamente, incluyendo la parte de la utilización de la tecnología. Antes no mirábamos nosotros lo que sucedía después de un cónclave. Ahora sí lo estamos viendo, porque las transmisiones que se dan nos permite estar casi en presencia, vía la distancia, de lo que está aconteciendo a miles de kilómetros. Lo pudimos ver cuando la fumata en blanco, cuando las gaviotas llegaron hasta cerca de la chimenea a saludar al nuevo pontífice romano. Lo que hablaba el padre Murillo es cierto. Cuando nosotros hemos visto salir al balcón desde Juan XXIII, pasando por Pablo VI, por Juan Pablo I, por Juan Pablo II, vemos que los papas han salido con su vestimenta totalmente blanca. No solo lo hizo el Papa Francisco,
lo hicieron sus antecesores. Ahora vimos una diferencia. El Papa León XIV, además de la vestimenta en blanco, utilizó la media capa de los cardenales, la de color rojo, pero siempre con su solideo en blanco. O sea que no es la vestimenta lo que significa un papa. Un papa es precisamente lo que trae en sí para poderlo dar a los demás. En esto de la formación agustina del Papa León XIV, podemos ver que San Agustín proclamaba en aquel momento en que estaba haciendo la formación de su congregación, construir la ciudad de Dios, donde habite el amor y luchemos contra el mal. Eso precisamente ha sido un mensaje que ahora nos ha dado el Papa León XIV, recogido de la formación mística de los agustinos. El padre Fuentes lo decía, la verdad es que tenemos que vivir en una ciudad para Dios en el mundo entero, no una ciudad donde el mal pueda botar todas las esperanzas de la humanidad, como está pasando con los conflictos armados, como pasan en las luchas sectarias en muchos países. Ahora tenemos una formación diferente en el mundo que nos la puede llevar el cardenal Prevost, hoy convertido en el Papa León XIV. Sí. Padre Carlos Rubio, el hecho que el Papa estuvo como misionero aquí en América Latina, es nacionalizado peruano hace 10 años. De hecho, visitó Honduras, hemos pasado imágenes de su visita, entiendo que fue a Cofradía. ¿Es una muestra que va a tener cercanía con esta región del mundo? Sí, eso no hay duda. El Papa se convierte en pastor de toda la Iglesia y de todos los católicos del mundo. No hay duda que su jurisdicción es la Iglesia Universal, aunque es obispo de Roma. El hecho de también tener presencia de la orden de San Agustín aquí en Honduras, sobre todo lo que quería decir Cofradía, pues él conoce parte de esa realidad por su visita que hizo el 2012. Y como obispo en esta diócesis del Perú, pues también estuvo muy ligado al CELAM, ¿verdad? Al Consejo Episcopal Latinoamericano, y tuvo muchos encuentros. Entonces, tiene mucho conocimiento, mucha cercanía, y seguro que como Papa la va a tener. Y hay que orar para que nos visite en un momento. No hay duda que quedamos con el deseo de que el Papa Francisco nos visitara, sobre todo cuando vino a Panamá, a la JMJ, pero por sus múltiples compromisos, pues en ese momento no pudo, más que hizo un solo encuentro, porque la jornada fue de Centroamérica, la organización para el mundo. Entonces esperamos que en algún momento pueda hacer una gira por estos países. Que él está más joven, no hay duda, que el Papa Francisco, y eso también pues tiene más energía, y yo pienso que va a ser un Papa misionero. Ya lo es por su experiencia de misión en estos países, sobre todo en el Cono Sur, en América del Sur. Y también tiene ese carácter misionero por ser de la Orden de San Agustín, que se caracteriza por la misión, la evangelización y también la educación. Y la cercanía hacia la gente. Y lo ha demostrado como obispo, como sacerdote. Entonces, no dudamos de que esta realidad de que conoce él un día también nos pueda bendecir con su presencia. Eso sería nuestro anhelo, y esperamos que se cumpla ese deseo que tuvo el pueblo de tener al Papa Francisco entre nosotros, pero no se pudo, y a sus dificultades de salud pues también lo fueron limitando a muchos viajes. Y sobre todo también porque hay una relación con el cardenal, son amigos, se conocen muy bien, y con ya Monseñor José Vicente también lo manifestó ayer, de que en el sínodo de la sinodalidad pues lo pudo saludar, e incluso alguna anécdota contó de él, y ya hay ese vínculo, ¿verdad? Y ya el hecho de ser sumo pontífice, pues hay un vínculo más cercano con las conferencias episcopales y con los pueblos a través de su relación, su delegado, que es el nuncio aquí en Honduras. Tenemos un nuevo nuncio, recién ha tomado, verá, esta misión diplomática en Honduras. Todo eso son vínculos que nos van uniendo como iglesia y con el mundo y con el sucesor de Pedro. Yo confío de que
que va a ser muy cercano a nosotros, a América Latina, como lo fue el Papa Francisco. Deberá estar pendiente de la realidad pastoral y de la realidad sociopolítica de nuestros pueblos, y también un tema importante de las migraciones. Él es un papa también que aboga, y según tengo entendido ya tuvo una plática con el vicepresidente de Estados Unidos por este tema. Entonces, yo creo que va a ser un papa también ocupado, no solo preocupado, sino ocupado por este fenómeno de las migraciones, y él conoce muy bien la realidad de estos países, la migración hacia su país, de origen, ¿verdad? Estados Unidos. Entonces, va a ser un tema que va a estar muy, muy de cerca, seguro, ¿verdad? Para nosotros y para estos pueblos que se les verá el trabajo por la dignidad humana, por la persona humana, como lo hacía León XIII. Pues yo creo que va a ser una preocupación y una ocupación de nuestro Papa León XIV. Dígame, padre, así como hablamos los hondureños, ¿cómo vino a dar el Papa aquí a Cofradía? ¿Qué andaba haciendo? ¿Y por qué logró? Y ayer cuando vi eso, me alegró ver el Papa. ¿Sabe de dónde queda Honduras? Dije yo. Y, o sea, vino pues Juan Pablo II. ¿En qué año fue que vino, don Raúl? 1983. Yo estaba en el colegio cuando vino Juan Pablo II. ¿Cómo vino el Santo Padre ahora acá? Muy bien. Es una experiencia muy buenísima para San Pedro Sula. Cuando estábamos... ¿Sí se me escucha? Sí, bien. Ok, perfecto. Cuando estábamos en reunión ayer, para nosotros también fue noticia, porque el padre Luis nos decía, el Papa estuvo con nosotros cuando era provincial general. Entonces, él vino porque los generales, como es una orden, son de los agustinos, entonces ellos como provincial, él viene pues no a supervisar, sino a visitar a sus hermanos, ¿no? Va a las diferentes casas, ¿verdad? Donde y a los diferentes países donde hay presencia agustina. Entonces, así es como él llega a Cofradía a hacer una visita, la visita pastoral que los religiosos llaman. Llegó y estuvo 4 días con ellos. Pues obviamente el superior, cuando llega a una casa de religiosos, habla con los religiosos, está con la gente de la parroquia, hace una reunión con el consejo parroquial, celebra la Eucaristía. Entonces en esos 4 días, muchos también de la parroquia de Cofradía, de Nuestra Señora del Carmen de Cofradía, pudieron estar con él cuando él todavía era pues general de los agustinos para América. Y entonces estuvo aquí con ellos, y ellos pues vivieron la experiencia de compartir con el Papa. De tal manera que ayer, cuando se escuchaba la noticia de quién era el Papa, el padre se queda asombrado y dice: hermano, yo también conozco al Papa cuando todavía no era Papa, ¿verdad? Entonces, cuando fue provincial nuestro. Y nosotros empezamos, bueno, venga, que eso es noticia, eso es importante. Y yo estaba dando algunas entrevistas, le digo al padre, venga, vamos a hablar con los medios, pues para qué, porque es una alegría, pues imagínense que yo todavía no había nacido cuando Juan Pablo II vino a Honduras, que Juan Pablo II vino en el 83. Entonces, decir que el elegido ha venido a Honduras y específicamente a un sector de nuestra arquidiócesis, pues nos llena de emoción. Y él vino pues con la visita pastoral para poder hablar con sus hermanos agustinos. Entonces, de esa manera, él llegó a San Pedro Sula y específicamente a Cofradía. De hecho, han pasado algunas fotografías cuando está con el consejo parroquial de Cofradía, algunas fotografías cuando está con los padres agustinos. Entonces, esto nos llena de mucha felicidad, porque sabemos que va a ser un papa cercano, ¿verdad? Y es interesante, con la pregunta anterior yo me quedaba con ganas de decir algo, en cuanto a que no, el papa no salió con todos los ornamentos papales, ¿no? Es interesante
que sepamos que cada uno tiene su propia espiritualidad, ¿no? Cada uno tiene su propia espiritualidad. Y es importante que sepamos que el Papa, pues, él puede elegir los ornamentos que va a usar. Hablamos, como decía el padre Johnny, hablábamos de la tradición de la iglesia, pero también él puede elegir los ornamentos. Si eligió ornamentos, tal vez no como el Papa Francisco, pero es importante también no caer en esa comparación, ¿verdad? Porque cada uno tiene su propia espiritualidad. Muchos preguntaban ayer, padre, ¿y el Papa usó los zapatos rojos? Y no los usó, porque si ustedes ven cuando va caminando por la Capilla Sixtina, que va a salir ya a saludar al pueblo de Dios, el Papa va con su sotana blanca, ¿verdad? Va con su sotana blanca, con la museta, ¿verdad? Que es esa capa roja que lleva en la museta, con su cruz, el roquete blanco y la sotana blanca, o sea, y la estola. Entonces, es de acuerdo pues también a la espiritualidad de cada uno. Sabemos que Francisco tenía una espiritualidad, Benedicto otra espiritualidad, y ahora el Papa León pues tiene su propia espiritualidad y él puede elegir también sus ornamentos. Yo creo que lo ha hecho también de una manera tranquila, humilde, ha salido con un esplendor radiante, con la gracia del Espíritu Santo, saludó al pueblo, lo hizo de la mejor manera. Entonces no podemos caer en ese comparar, ¿no? Comparar con el otro o los ornamentos, o que no, lo importante es que el Papa se ve cercano. Y en la visita que hizo a los agustinos aquí en Cofradía, se notó cercano, se notó pastor, se notó con esa alegría del Evangelio, con esa unicidad, con ese amor que hace un pastor y la cercanía sobre todo. Así que yo sí creo firmemente que vamos a tener un excelente pastor, un excelente Papa, y él habla pues con mucha cercanía y con mucho amor, y se le nota también el amor que tiene a la iglesia, el amor que tiene a la misión, a lo que hace, porque todo se expresa de una manera bellísima y todos los cargos que ha tenido en la iglesia los ha desempeñado de la mejor manera, con cercanía, como un pastor, como ese pastor que está al frente, al lado y detrás cuidando al rebaño. Entonces, yo creo que tendremos un excelente Papa. Sí, antes de la pausa, el Papa Robert Prevost, cuando vino a Honduras, me imagino, así como muchos que pasan buscando los mejores hoteles, ¿se quedó en el mejor hotel de San Pedro el Papa? No. La Casa Cural de Cofradía. Bueno, es que me quiero referir a eso porque hay mucha gente que vive buscando los mejores hoteles y aquello. Él se quedó en la parroquia de Cofradía, mire. Efectivamente, ahí en la parroquia de Cofradía, en la Casa Cural. De hecho, él hizo la bendición al convento porque los hermanos estaban en construcción del convento de los agustinos en Cofradía, y él fue el que fue a darle la bendición a ese convento. Obviamente se quedó en la Casa Cural, no en ningún hotel. Sí, yo percibo que es parecido bastante a Francisco en esas actitudes. Sí, tiene cercano, muy cercano, sonriente, habla muy bien también y yo creo que sí se parece, tiene esa humildad. De hecho, como decía al inicio, el hermano del Papa decía ayer en una entrevista, mi hermano siempre quiso ser sacerdote desde pequeño y siempre fue cercano y tuvo una cercanía con el Papa Francisco de trabajo, de misión y de amistad. Y él decía, yo creo que la iglesia va a caminar siempre en esa comunión, en esa participación, en esa misión y sobre todo en la humildad de Francisco, porque mi hermano es bastante humilde, decía el hermano del Papa. Sí, ¿sobre eso? Sí, esencialmente. Y hay un caso bien particular también, Raúl, Padre Gustavo y todos los que están en este momento con nosotros. El Papa León también, yo no sé, esta es una interpretación, me voy a atrever como a aducirlo, ¿no? El Papa León viene en un momento también trascendental porque es el segundo Papa de la Orden de los Agustinos. El primer Papa
que proviene de la Orden San Agustín, vaya por 1413, 1414. Es el segundo después de tantos años, pero hay algo particular en el caso del Papa León. El Papa León X, que llevó ese nombre también, ¿sabe en qué momento fue el Papa? En el momento que ya don Naúl nos mencionó al inicio, de la Reforma Protestante. Y es curioso que todo apunte a la unidad. ¿Y quién era uno de los que estaba suscitando como esas divisiones a lo interno de la Iglesia en el pensamiento? Era Martín Lutero. Y Martín Lutero era agustino. Entonces, de alguna manera, que el Papa haya adoptado también ese nombre puede ser en ese intento de buscar y propiciar la unidad en la Iglesia, como se ha venido diciendo a lo largo del programa, y que esa unidad se ponga de manifiesto también al venir a Honduras, al encontrarse con los jóvenes. Incluso en una de las intervenciones que él tuvo en un encuentro de los jóvenes, él les animaba, justamente 2012, imagínense, les animaba para que en medio de la realidad de la violencia y el dolor que se estaba viviendo en la zona norte en esa época, entonces les animaba a ser diferentes, a ser jóvenes distintos. Y me parece que es algo hermoso también para nuestra iglesia, saber que el Papa León está buscando también hacer que todos seamos uno. O sea, sí, que es el mandato de Jesús, que sean uno, como el Padre y yo somos uno. Sí, lo que dice el Padre Murillo es la ciudad de Dios, donde habite el bien, el amor y se radique el mal. Ese es un principio agustino. Yo creo que ahí hay que ver muchas de las cosas también, como lo apuntaba el Padre Fuentes, de que los cambios han sido notorios en la Iglesia en la parte de este milenio a partir de Pablo VI. Por ejemplo, Pablo VI quitó aquella tradición que existía de que el sumo pontífice romano, en su paseo por la plaza de San Pedro hasta llegar a la vía de a la Avenida de la Conciliación y todo, salía en lo que se llamaba la silla gestatoria. La silla gestatoria era la que transportaba al Papa por esas visitas, era cargada, había un conjunto de hombres que eran los cargadores de la silla gestatoria. Pablo VI la eliminó, pero entonces ya miramos que cuando llega Juan Pablo II hay otra modalidad de transportarse, el papamóvil. ¿Por qué? Porque había que ajustarse a los tiempos. Entonces el Papa se desplazaba por todos esos lugares en el papamóvil. Y estas son de las cosas que han ido cambiando. Por ejemplo, lo que introdujo Juan XXIII, que lo comentaba con el padre Carlos Rubio, cuando se hacen las reformas en la Iglesia Católica a la forma de profesar las misas. Antes las misas se daban en latín y eso se cambió en tiempo del Papa Juan XXIII. Las misas se van a dar en el idioma del país donde exista la iglesia. Y de ahí, además, no el sacerdote tiene que estar de espaldas a la feligresía. Se quitó aquella costumbre de que el altar estaba junto al retablo y que el oficiante le daba la espalda a los católicos que acudían al templo. No, de frente. Y hay que hacerlo así para llevar el mensaje de Dios, para ver así, para poder estar en contacto, caminar juntos. Esa es la forma en que la Iglesia ha tenido esto cambiando. Yo creo que aquí hay que ver también de las cosas que han sucedido con la tecnología, porque la tecnología, así como hace bien, puede hacer mal. Hay muchas de las cosas que los mensajes van encaminados a traer la maldad. Eso de decir de que la Iglesia estaba dividida. La Iglesia no se ha dividido. La Iglesia lo que tiene es diferentes formas de conducirse con la mística de sus congregaciones, pero eso no quiere decir que está dividida. Los franciscanos pueden pensar de una manera, los mercedarios de otra manera, los agustinos de otra, los salesianos, en fin, todos tienen la manera de pensar, pero la Iglesia es una sola, la que nos legó Jesucristo, Raúl. Sí, antes de la pausa les voy a leer esto. Cónclave nuevo Papa. ¿Qué pasó dentro del cónclave a la hora de comer? Cae la opción italiana y emerge el gran candidato a Papa en la sombra. Dice la prensa internacional, escribe desde Roma Íñigo Domínguez. La hipótesis más
plausible indica que, como en el 2013, Parolin no pudo superar su techo y rápidamente se impuso Prevost en una alternativa sólida trabajada en los días previos. En el cónclave que ha elegido al Papa León XIV, ayer jueves, se ha repetido implacablemente el popular dicho romano: quien entra de papa sale de cardenal. Alguna vez no se ha cumplido, como con Pío XII en 1939 o como Benedictus XVI en el 2005, cuando los favoritos más claros fueron seleccionados en cónclaves y muy rápidos, de 3 y 4 votaciones respectivamente. Este también lo ha sido, otros 4 escrutinios, pero el elegido no ha sido el más señalado, Pietro Parolin, sino el que era el gran candidato en la sombra, Robert Francisco Prevost. Lo que ocurre en el cónclave es secreto, aunque todo se acaba sabiendo. Pero la hipótesis más plausible, a la que apuntan todos los analistas, es que se ha repetido una mecánica parecida a la del 2013 en la elección de Francisco, cuando se daba por hecho la elección del italiano Angelo Scola. Pero surgió la sorpresa. Resultó que no tenían tantos apoyos y se derrumbó rápidamente ante un candidato alternativo, muy trabajado en la sombra. El futuro Papa argentino. Bastaron 5 votaciones, una más que en esta ocasión. Parolin llegaba además algo tocado. Hubo maledicencias sobre su frágil salud, desmentidas por el Vaticano. Se cuestionó su gestión del caso del cardenal Angelo Becciu, cuando sacó a última hora 2 documentos de Francisco que ratificaban el veto a que entrara, y el sector conservador no lo perdonaba que fuera el responsable del controvertido acuerdo de la Santa Sede con China. Es probable que la primera votación fuera fatal para Parolin, a quien desde hace días se atribuía entre 40 y 50 votos como mínimo. Si obtuvo menos, el bajón habría tenido el mismo efecto que con Scola. Y lo más posible es que entre los muchos papables que se manejaban como alternativa fuera Prevost, el que destacara como un buen paquete de votos iniciales. En realidad era el candidato más fuerte, el que menos pegas tenía y con apoyos en un amplio espectro, no puramente progresista. Lo más plausible es que Prevost recibió apoyo de Estados Unidos y toda Latinoamérica, pues aglutina en su figura todo el continente. Esos 36 votos, además, es previsible que lo apoyaran muchos cardenales europeos, que son 53, además de parte de la curia de la que forma parte, y en general habrá sido bien visto por muchos de los purpurados del sur del mundo y todos aquellos que querían a un continuador del Papa Francisco. Eso es lo que desprende desde Roma. Bien, continuamos, vamos con el Padre Rubio. Padre, dice, el Papa lamenta que hay contextos donde la fe cristiana se reduce algo para personas débiles y poco inteligentes. La misa de inicio del pontificado será el 18 de mayo en la Plaza San Pedro y la primera audiencia pública el 21. León XIV ha celebrado este viernes en la Capilla Sixtina su primera misa como Papa. Robert Prevost se ha dirigido a los cardenales que han asistido a la celebración. Los otros 132 que lo eligieron en cónclave de 4 votaciones y los sin derecho a voto. Dios, llamándome a través de vuestro voto para suceder al primero de los apóstoles, me confía este tesoro para que su ayuda sea su fiel administrador. En su primera homilía en italiano también ha lamentado que hay contextos donde la fe cristiana se reduce a algo para personas débiles y poco inteligentes. Además ha dicho que reducir Jesús a una especie de líder carismático o a un superhombre es de hecho no fácil. Durante la misa, con intervenciones en latín, inglés, italiano y español, 2 religiosas, las únicas 2 mujeres presentes, han hecho la lectura. León XIV celebrará el domingo 18 de mayo en San Pedro la misa de inicio del pontificado. El Vaticano ha anunciado también su primera audiencia con los fieles para el 21 de mayo y el 24 con la curia. Padre Rubio.
Padre, enciende el micrófono, por favor. Perdón. Ya. Sí, yo tengo que retirarme unos 15 minutos antes porque tenemos las grabaciones aquí en nuestra casa, el Seminario Mayor. Con las disculpas. También, claro, estamos escuchando ya las primeras mensajes, homilía y, claro, la claridad, la alegría de vivir la fe y la centralidad de Jesucristo, no como un superhombre, no como un personaje del pasado, sino el Dios revelado que nos ama y que debemos vivir según su palabra. Entonces, le digo que sus mensajes son muy claros y van a ser claros. Y ojalá que le pongamos atención, su magisterio nos iluminará muchísimo de su experiencia de pastor y también su formación teológica y civil, ¿verdad? También será una sabiduría al servicio de la iglesia y de la humanidad. Esto nos alegra porque eso es todo la centralidad de nuestra vida en Jesucristo, que se nos ha revelado como el Dios verdadero al que debemos seguir. Y el Papa no es más que un servidor de Cristo, un imitador de Cristo, y a eso nos invita a nosotros, a imitar a Cristo y a poner la mirada en Jesucristo, porque sería un error también poner la mirada solo en el Papa. No, el Papa es un servidor de Cristo, por eso se llama siervo de los siervos de Jesucristo. Y la mirada tiene que estar puesta en Él, porque la cabeza es Cristo de este cuerpo místico que es la iglesia. Y Él es su vicario, ¿verdad? Es el vicario y es el sumo pontífice, el puente entre esta humanidad y Dios a través de la confirmación en la fe de todos nosotros. Entonces, sus palabras hay que meditarlas y hay que prestarle atención porque él quiere ser claro en el mensaje de que a quien debemos seguir es a Cristo y no como un personaje del pasado ni un superhombre, sino el Dios que se ha anonadado y se ha entregado por nosotros en la cruz por ese infinito amor. Esta expresión de que Dios los ama a todos, pues eso es el mensaje de la cruz de Cristo, que Él nos ama a todos, que murió por la redención de todos, pero que cada uno tiene que hacer suya la salvación, aceptando a Jesucristo y confesando su nombre como, como el único Señor y Salvador. Entonces está claro que Él nos está diciendo que nuestra mirada debe estar en Jesucristo y a quien debemos invitar siempre es a Cristo. Padre Gustavo Fuentes. Yo creo que el mensaje de la homilía del Papa nos enseña a reconocer que también, pues, él es un humano, ¿verdad? Tiene esa gracia de Dios y ha sido elegido Papa, pues, por la gracia de Dios, pero también hay humanidad, por eso él está hablando de cómo llevar la iglesia, siempre con la gracia de Dios, siempre con la gracia de Dios. Por ejemplo, cuando Pedro toma esta misión de llevar la iglesia, en ese evangelio que escuchábamos el domingo, tú eres Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. La triple profesión de amor de Pedro, dice San Agustín que la triple profesión de fe, de amor de Pedro, supera, ¿no?, aquella triple negación cuando Jesús le dijo, cuando el gallo haya cantado, tú me habrás negado 3 veces. Entonces, ante esa negación hay una triple confesión de amor. Y Jesús deja claro esa humanidad de Pedro, porque resulta que Pedro profesa ese amor como diciendo, sí, Señor, yo me equivoqué al negarte, pero soy humano y tú sabes que te amo. Y le encomienda, apacienta mis ovejas. Cada palabra del Papa en esta homilía, pues yo voy viendo esas palabras también de Jesús a Pedro y decirle, bueno, te equivocaste, Pedro, me negaste. Y esta es la interpretación que hace San Agustín a ese evangelio de Juan. Entonces dice,
Padre, Pedro, me negaste, yo ahora te pregunto para redimirte, pues para perdonarte por aquella negación, hoy te pregunto este triple amor. Y en ese triple amor, Jesús siempre le pide a Pedro: apacienta mis ovejas. Entonces, decir el Papa que no es el superhombre, pero que quiere hacer las cosas bien, entonces nos enseña que desde la humanidad tenemos la gracia divina. Esa gracia divina, esa gracia del Espíritu Santo que le estará guiando y llevándole por esta misión, en esta misión y con esta misión que él ha recibido hoy. Solo con la gracia de Dios, pues, puede llevar esta misión adelante. Y es Bien, Padre Johnny Murillo. Las palabras del Papa León, como bien decía el Padre Carlos y como bien decía el Padre Gustavo, tienen muchísima aplicación a nuestro tiempo, a nuestra actualidad, y el hecho de citar inclusive en su homilía fragmentos de los padres de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, el hecho de citar también de alguna manera las constituciones dogmáticas del Concilio Vaticano II, como Gaudium et Spes, están mostrándonos de cierta manera que es un Papa que nos va a permitir también empaparnos de la riqueza del magisterio de la Iglesia, y por eso nos invita a todos los creyentes en el mundo a dar testimonio de nuestra fe, porque de alguna manera ser testigos de Cristo no solo es hablar bonito, es vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere en nuestra vida, en nuestras historias de maneras personales, parroquiales y bueno, como país. Nosotros tenemos la dicha y la bendición también de ir construyendo un mundo mejor a partir de ese encuentro con Cristo, y creo que el Papa insiste o ha insistido esta mañana a los cardenales y al mundo entero en su primera homilía, que podría ser como la carta de navegación de su pontificado, ser también hombres y mujeres que testimonian su fe en todos los contextos. Don Raúl, y sobre cómo fue la elección del Papa, que las agencias internacionales de noticias ya empiezan a divulgar. Bueno, yo creo que hay mucha especulación en eso, Raúl, porque la verdad es que en el cónclave, como bien se dice, con llave, ahí es una reunión secreta, de ahí no sale nada de nada. Y cuando empiezan a hablar así de que había una inclinación hacia un determinado cardenal, no, de que hubo influencia. Pero ¿no será que un cardenal cuenta? No, lo que pasa es que la gente acostumbrada a mantener esa situación, lo que hace es que empieza a tomar los rumores anteriores al cónclave. Por ejemplo, que Perolli era uno de los favoritos, que el otro también. Y entonces dicen, bueno, ¿y qué pasó con este? Algo ha de haber habido adentro. Claro que hubo algo, pero ese algo se quedó ahí adentro. Y por eso el cardenal Prevost es el que sale electo como papa. Y él elige el nombre de León XIV. Entonces, ¿qué es lo que está en esto? Las investigaciones que se hacen no tienen un fundamento, no tienen algo concreto. Yo creo que debemos de seguir que ya tenemos papa, y ese papa, en la forma en que fue electo por el Colegio Cardenalicio, esa es una determinación mayoritaria de los representantes de la Iglesia, de los príncipes de la Iglesia, y ahí tenemos que ajustarnos, así como salió Ratzinger como Benedicto XVI, como salió Karol Wojtyła como Juan Pablo II, así como salió Angelo Roncalli como Juan XXIII, así debemos de respetar nosotros lo que el Colegio Cardenalicio decide en una votación secreta. Y por eso es votación secreta. Y ese secreto ahí se queda. ¿Y qué es lo que sale de ese secreto? El humo blanco y nada más, hasta ahí llegamos. Sí. Padre Rubio, si es tan amable como se tiene que retirar, brindarle una bendición. Aquí uno de los televidentes me dice, hermoso programa, aquí mi esposa está viéndolo, pedirle a uno de los padres una bendición para todos los que están viendo
por la Paz de Honduras. Padre Carlos Rubio, le agradezco, es el vicerrector de Seminario Mayor, por haber participado esta mañana en su mensaje final y la bendición que piden nuestros televidentes. Así es, con gusto, pues ya recibimos la bendición pontificia, la Urbi et Orbi, y ya esa bendición permanece en nuestros corazones. Y yo quiero pedirle al Señor en esta mañana que bendiga a todas las personas que están viendo este programa. Yo sé que hay personas enfermas, que hay familias en dificultad y que hay diferentes situaciones que enfrentar. Que el Señor bendiga a estos hogares, a estas familias, y que se nutren de la información y de la buena formación a través de los medios. Les abrazamos en el amor de Cristo y yo pido al Señor bendiga sus hogares, su familia, sus quehaceres, y a todos a estar unidos siempre en oración, ser instrumentos de paz en la familia, en el hogar, y ser constructores de una Honduras nueva con la ayuda del Señor Todopoderoso y de nuestra corresponsabilidad. Yo bendigo a todos los televidentes de Canal 11, a mis hermanos sacerdotes que están en este programa, a don Nahum, mi amigo, para que él, y a usted le deseo, Raúl, a su teleaudiencia también, y esta empresa de Canal 11 que lleva la información cada minuto, y por este espacio también de información sobre el nuevo Papa que tenemos. Que el Señor y Nuestra Señora de Suyapa bendigan a Honduras y a los hogares que están viéndonos en este momento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Que volaron las aves. Estábamos justamente en la pausa hablando que dentro de los fenómenos de la naturaleza en la elección de este Papa León XIV fueron las gaviotas también protagonistas de memes, protagonistas de comentarios de muchas personas en las redes sociales. Y bueno, con Nahum decíamos justamente que hay algo particular, esas diosidencias de la naturaleza que se hacen presente, y recordaba don Nahum el hecho de las aves que volaron cuando muere San Francisco de Asís. Exacto. Y por otro lado, las gaviotas que sobrevolaron en la Plaza de San Pedro recientemente, y cómo estas gaviotas también se posaron y permanecieron muy cerca a la chimenea. Entonces, hablábamos de los testigos del cónclave, ¿no? Pues creo yo, y decíamos que uno de los testigos naturales fuera de la chimenea y de todo lo que se menciona fueron estas gaviotas. Así es, presenciales. Es una cosa que es sobrenatural, ¿verdad? Porque en realidad, ¿a qué se debió la presencia de la gaviota? Cuando salió la fumata del humo negro, no estaban las gaviotas, pero cuando sale el humo blanco, ahí estaban las gaviotas. Nosotros vimos volar las gaviotas en la noche de la muerte del Papa Francisco, ¿va? Ajá. Y cuando se relata la muerte de San Francisco de Asís, dice que una cantidad de aves empezaron a volar como llevándose el alma de Francisco al cielo, ¿no? Entonces son cosas que están ligadas precisamente a la tradición y a la espiritualidad en la religión católica. Yo creo que esto es bien bonito apuntarlo ahora que tenemos un nuevo Papa. Padre Fuentes. Micrófono, padre. Hola, buenas. Ahí. Sí, muy bien. La verdad que estos elementos naturales también nos llenan de paz y de felicidad, porque en realidad, imagínense estar estas gaviotas ahí, el humo blanco, y regresan, pues es una gracia de Dios. Otra cosa impresionante es que esa mañana el Vaticano, toda la plaza, se miraba aquel sol radiante, y yo siempre cuando por la mañana me levantaba y miraba esas imágenes, rezaba y decía: Señor, tú estás con nosotros, hoy nos vas a dar un papa, y bueno, pues la gracia de Dios fue así. En cuanto a las elecciones, a mí me llamaba la atención cuando comentábamos que, bueno, es gracia de Dios, nadie puede decir, ya tiene votos, ya tiene, no se organiza,
Si ustedes se fijan, esta elección fue, yo veo, por la gracia de Dios. Así que, pues cualquier especulación, rumor que se quiera decir, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es seguir la gracia de Dios y decir, bueno, en esta elección estamos seguros de que la gracia de Dios estaba ahí con los cardenales. Nadie de los cardenales, canónicamente, nadie de los cardenales puede decir algo sobre el cónclave, porque para eso hacen un juramento antes de entrar a la Capilla Sixtina. Entonces es interesante. Por ejemplo, el Papa Francisco, en una de las últimas entrevistas, cuando le preguntaron, ¿nos puede contar algo que pasó sobre el cónclave? Dijo, eso no lo puedo contar. ¿Por qué? Porque cada cardenal hace un juramento de sigilo, ¿no? De sigilo. Entonces, es interesante ver que en esta elección la gracia de Dios estaba con nosotros, los elementos naturales estaban ahí, el sol radiante, las gaviotas, todo el mundo en oración, nosotros en oración, Honduras en oración, todos los católicos estábamos en oración, de tal manera que es una elección pues muy válida, muy llena de la gracia de Dios, y esas especulaciones que puedan escucharse, pues nosotros lo que tenemos que hacer a esas palabras, pues no darle muchas cosas, mucho cuidado, sino que hay que seguir adelante. Esta es la Iglesia de Jesucristo. El Papa ha sido pues el candidato, el electo, ha sido todo, se ha ido todo por la vía correcta, ¿verdad? Canónica, el juramento, la votación. Luego el Papa tuvo que tardarse un poquito porque canónicamente, después de que el Papa pasa a la Capilla de las Lágrimas, que es la sacristía de la Capilla Sixtina, donde están los ornamentos, ahí están los notarios que hacen el acta donde él dice que sí, que acepta ser el vicario, que acepta ser el Papa, el sumo pontífice, y luego todos los cardenales también pasan a rendir obediencia. Él ya revestido pasa a la Capilla Sixtina y todos los cardenales empiezan a rendirle pues obediencia. Entonces dicen, después de rendirle la obediencia, el Papa sale al balcón, saluda al pueblo. Entonces todo ha sido legalmente, canónicamente, lleno también de la gracia de Dios. Así que las especulaciones pues las debemos dejar a un lado y nosotros seguir adelante con este Papa que todos sabemos es gracia y es don de Dios, como dice San Ignacio de Loyola, ¿verdad? ¿Alguna posibilidad que el nuevo pontífice venga a Centroamérica, venga a Honduras? Sería el deseo de todos, creo que un deseo muy humano, pero no sabemos cuál será el programa que va a adoptar el Papa León. El Papa Francisco viajó muchísimo, el Papa San Juan Pablo II también. No sabemos cuál tipo de visión pastoral va a adoptar el Papa León, pero indistintamente creo que quién no quisiera, ¿verdad?, que el Papa llegara a nuestro país. Sería una bendición muy especial. Ya lo hizo, como decíamos al inicio del programa, siendo él el superior general de los agustinos, pero tenerle como sucesor de Pedro también entre nosotros sería histórico. Como nos contaba don Nahum, desde 1983 a la fecha han pasado muchísimos años, muchas cosas han cambiado y justamente sería una bendición para nuestro país. Claro, es una iglesia de orden, como bien nos fue contando el padre Gustavo, y si es una iglesia de orden llegará el momento en el que se dé, y cuando se dé lo vamos a vivir y lo vamos a disfrutar de la mejor manera. Don Nahum, usted como historiador y conocedor de estos temas religiosos, el mayor reto que tiene el nuevo Papa, su antecesor es el Papa Francisco, que con esa humildad marcó una diferencia en lo que es la iglesia. Bueno, indiscutiblemente que al Papa León XIV le toca enfrentar una situación muy difícil en el mundo. Hay mucho conflicto. Él va a buscar la manera de que prevalezca la paz y la comprensión entre los humanos. Esta va a ser una situación que le va a llevar al peregrinaje también, como lo hizo Juan Pablo II, como lo hizo también el Papa Francisco, porque el Papa Francisco, si ustedes ven, la mayoría de sus viajes fueron hacia la parte de Asia y de Europa.
O sea, donde él visualizó de que podían generarse grandes conflictos. Y además otra cosa que no podemos olvidar es el ecumenismo que desde Juan Pablo II hemos venido observando en el papado. O sea, el acercamiento de la Iglesia Católica con las otras iglesias cristianas, a manera de tener un espíritu de unidad espiritual. Yo creo que eso es muy confortable en un pontífice como lo es ahora el Papa León XIV, cuya formación le permite precisamente, por lo que dejó establecido San Agustín, de buscar la ciudad de Dios, donde habite el bien, el amor y se luche contra el mal. Yo creo que vamos a tener un gran Papa y ojalá que tenga muchos, muchos años, como lo tuvo su antecesor, bueno, no su antecesor sino por nombre, como lo tuvo León XIII, que estuvo durante 25 años en el pontificado. El más grande fue el de Pío X, de 31 años, pero yo creo que con su edad de 69 años vamos a tener Papa por mucho tiempo. Estados Unidos, a pesar de ser un país donde predominan los protestantes, ahora tiene un Papa. Sí. ¿Ha ganado terreno el catolicismo ahí, padre Fuentes? Bueno, yo creo que sí, y yo creo que el Papa va a trabajar mucho por la unidad, por la paz, por la justicia, por la dignidad de la persona humana, por el respeto a la vida y sobre todo por esa unicidad de la Iglesia. Yo así me visualizo al Papa trabajando siempre por la dignidad de la persona humana, y en Estados Unidos usted sabe la situación migratoria. Yo creo que sí, eso trae un gran avance en la fe, en el encuentro con Dios, porque viviendo esa unidad y esa dignidad humana, pues el respeto también se dará en los migrantes y buscarán más la fe. Yo sí creo, estoy seguro de que el Papa hará muchas cosas buenísimas, trabajará mucho por la paz y por esos puentes de unidad, no por muros, sino por puentes de amor, puentes de misericordia, para que el pueblo santo de Dios, como dice el Código de Derecho Canónico, camine fielmente buscando ese horizonte que es Cristo. Y pues San Agustín invita a vivir también la fe y la razón, porque fe y razón caminan juntos. Entonces yo creo que en esta época, en estos tiempos nuestros, el Papa es un regalo de Dios en este momento de la historia de nuestro mundo, donde hay mucho individualismo, donde hay mucha prepotencia, donde se quiere resaltar el poder, el tener, el placer. Ahora viene este Papa Agustino que viene a trabajar esa parte de la fe, esa parte de la razón. San Agustín siempre luchó en sus textos teológicos, filosóficos, decir la fe y la razón tienen que ir juntos. Entonces, ahora el Papa, yo sí creo que va a trabajar en este aspecto de la fe y de la razón, de la unidad, del amor, de la felicidad para llegar a esa ciudad de Dios, como lo hemos dicho, y estoy plenamente seguro que nuestra iglesia cada día seguirá avanzando y viviendo la fe, de tal manera que en Estados Unidos yo sí creo que también va a cambiar este rumbo y vamos a atraer más hermanos a nuestra iglesia a vivir esta fe y a caminar siempre unidos en la verdad, en la justicia, en la paz, en el amor, en la dignidad y por la dignidad humana. Yo visualizo todo esto en el Papa y estoy plenamente seguro que será un excelente Papa. Padre Gustavo Fuentes, canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, muchas gracias. Sus palabras finales para la población hondureña, por favor. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Caminemos juntos, como dice el Papa, busquemos siempre la paz, que Honduras tenga paz, que Honduras tenga la bendición de Dios y que en Honduras también respetemos la vida, respetemos la dignidad humana, caminemos en comunión, en participación y en misión, reconociendo que en esta iglesia subsiste la iglesia de Jesucristo por la unicidad, la apostolicidad y la santidad. Que Honduras también trabaje en la unidad, que trabaje por la santidad y que trabaje
por esta unicidad que nos muestra la Iglesia en este tiempo. Así que muchísimas gracias y recuerden que tenemos siempre la gracia de Dios y que Honduras puede ser diferente desde la fe, viviendo la justicia, la paz y el amor. Caminemos juntos y así tendremos la felicidad plena de los hijos de Dios. Les invito a no buscar alegrías, les invito a buscar la felicidad plena. La felicidad plena la encontramos en Jesucristo. Nosotros como hombres y mujeres también debemos buscar la felicidad, no las alegrías. Las alegrías son momentáneas. La felicidad nos trasciende y nos hace ver la gloria de Dios. Y así seremos un país diferente. Muchas gracias al canciller, al canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, el padre Gustavo Fuentes. Padre Johnny Murillo, párroco de la parroquia José de la Montaña del barrio Buenos Aires. Esas gradas que hay, me gustan 86 mucho. gradas. 86 gradas. Padre. Bueno, un saludo para todos y que el Señor nos siga guiando y nos siga conduciendo y que el regalo que tenemos del Papa León XIV también nos inspire a todos los seres humanos, en especial a nuestro país Honduras, en un año que tanto vamos a necesitar mantenernos unidos por los distintos contextos sociales, políticos que vamos a estar experimentando. Que no nos olvidemos que antes de ser de un movimiento, que antes de ser de un tipo de pensamiento, somos hermanos hondureños. Así que no nos olvidemos de eso, que esta unidad que nos está predicando el Papa León también la podamos vivir en nuestro país y en especial en este año. Don Raúl. Bueno, Raúl, agradecerte mucho el haberme invitado a este programa dedicado a ver qué es lo que se piensa de un nuevo Sumo Pontífice Romano, del Papa León XIV. No podemos en este momento hacer muchas cuestiones porque solo tiene un día de ser Papa. Ya tuvo su primera audiencia, su primera misa, pero va a tener desde este momento que ir configurando su gobierno dentro del Estado Vaticano. Muchas gracias por la invitación y haber compartido con el Padre Fuentes, con el Padre Murillo y con mi gran amigo, el Padre Carlos Rubio. Gracias a mis distinguidos invitados, don Nahum Valladares, un historiador, un experto religioso, un hombre de tanta trayectoria en el país. Felicito a don Nahum por la cátedra que da siempre que participa en estos programas, un hombre con tanta historia como es don Nahum Valladares, a quien yo respeto mucho. Igual el agradecimiento para el padre Johnny Murillo, párroco de la parroquia José de la Montaña del populoso barrio Buenos Aires, un querido barrio. El padre Gustavo Fuentes, canciller de la Arquidiócesis de San Pedro Sula, y también estuvo el vicerrector del Seminario Mayor, el padre Carlos Rubio. Ojalá que Dios bendiga al nuevo Papa. Que estén bien, sí, los invito a seguir con nosotros. Un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día están listos para llevarles un entretenido programa este viernes. Permiso. Annuncio vobis Gaudium Magnum, habemus Papam. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.